Normalmente los planes sanitarios están hechos por personas que tienen las facultades para imponer determinadas medidas, son expertos, además convocan gente, pero no es particularmente llano, masivo, el ámbito de discusión sobre las distintas estrategias que a veces se están evaluando. Uno sabe de pronto que determinada comuna entra en confinamiento y de pronto le avisan que hay cosas estrambóticas, como que la mitad de una calle de aquí para allá está confinada, la otra mitad no. Pero no hay una política de discutir, por ejemplo, ideas estratégicas de tal manera que las personas puedan saber cuáles son las variantes que se están barajando antes de tomar una decisión. Afortunadamente, como ahora parte una decisión que viene desde el Colegio Médico, no desde el Ministerio, y lo puso en abierta exposición, se puede discutir esta decisión, que tiene bastante polémica también, lo vimos ayer con el doctor Gabriel Rada, y ahora lo vamos a conversar con el doctor Sergio Sánchez, exdirector de la Posta Central. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. ¿Qué te parece a ti la idea de el Colegio Médico y particularmente qué tan aplicable puede ser a la lógica, al territorio chileno? Porque entiendo que tú has estado estudiando bastante el origen de esta ¿cómo se llamó? Cortocircuito pandémico que proviene, entiendo, de Gran Bretaña. Sí, efectivamente me estuve leyendo la propuesta y estudiando ahí cuáles son los orígenes y las formas que está adquiriendo, digamos, la misma. Primero que nada, se agradece que ellos estén interesados en la salud de la población. Pero la estrategia, la verdad que tiene algunas situaciones que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la verdad que ellos están hablando ahí de pequeños confinamientos, de pequeños lockdowns que les llaman cortocircuitos, que duran 2 a 3 semanas y que vienen propuestos por un asesor del gobierno británico, por un médico epidemiólogo asesor del gobierno británico, que está señalando que esto podría, digamos, tener algún resultado en la evolución de los pics de la enfermedad, en cuanto a que mientras dura el cortocircuito o el lockdown o el confinamiento, los pics disminuyen y de esa manera se puede descomprimir el sistema de salud, digamos, especialmente las camas críticas, que son las que están permanentemente sobrepasadas en este tipo de situaciones. Pero ¿por qué no funciona en Chile? Porque en Chile, digamos, se necesita un elemento clave para que este tipo de actividades den resultado, que es la colaboración de la población, quedándose en sus casas. Y acuérdate que esta medida implica que uno no puede salir de casa a ninguna parte. Entonces, los países que la han aplicado ha sido, digamos, realmente un costo adicional y que generalmente, por eso se hace al principio de la pandemia, pero no en un minuto como este, cuando ya llevamos 1 año, 6 meses de pandemia y la gente está altamente desgastada con niveles de salud mental por el suelo, con ansiedad, depresión, con estigma. Entonces, la verdad es que se hace muy difícil implementarla sabiendo que la población chilena no va a responder de la misma manera, con la misma disciplina que en los otros países. Entonces, desde ese punto de vista tiene como un error conceptual originario que yo creo que es lo que hay que poner, digamos, en discusión. Ahora, Sergio, eso que tú estás diciendo y que probablemente se ha visto muchísimo en todas las circunstancias desde ya hace algunos meses, donde tú ves malls llenos cuando se abren y gente que acude a sus lugares de trabajo porque muchos de ellos viven a diario o semanalmente en transporte público, mucho hacinamiento, en fin. Todo eso que se ve y que hace, como tú muy bien decías, difícil pensar que en un encierro de 2 o 3 semanas, muy cerrado, muy duro, pueda darse. ¿Qué tanto hay posibilidades alternativas? ¿Qué otras posibilidades alternativas tienen un efecto de poder cortar la transmisión, saber
qué es lo que está pasando en una mejor trazabilidad que la que tenemos, ¿qué otros métodos hay? Claro, esa es la pregunta clave. Yo creo que existe en este minuto en Chile casi cerca de 12 millones de personas vacunadas. Yo creo que hay que confiar en la estrategia de la vacunación. Es decir, una vez que se alcance un número equivalente al 80% de la población vacunada, digamos, deberíamos estar viendo resultados. Otra cosa importante es que hay una confusión conceptual también desde el inicio aquí, que se ha aplicado la cuarentena como una medida general y la cuarentena deberá aplicarse a los pacientes que están enfermos con la enfermedad y a sus contactos más íntimos. Entonces, si uno quisiera hacer una medida nueva, lo que hay que hacer es una cuarentena de los casos y sus contactos, un aislamiento, y eso requiere un buen sistema de trazabilidad, como tú bien lo dices. Pero, insisto, la medida de confinamiento total de la ciudad, yo revisé los papers que pusieron en el informe y en uno de los papers se señala que podría llegar a afectar hasta un 12,4% el PIB del Reino Unido. Entonces yo realmente creo que en la situación en la que está el país no es conveniente meterle más pelo a esa sopa, digamos. Si vamos a hablar de un confinamiento que va a afectar a ese nivel la economía de un país como el Reino Unido, quizás qué va a pasar en un país como Chile. Entonces yo creo que a la propuesta le faltó análisis estratégico financiero y en eso nos podría ayudar el resto de los economistas, digamos. Ahora, Sergio, te insisto en quizás pimponear un poco sobre qué alternativa estratégica distinta a lo que se ha hecho, y que por cierto no ha resultado como uno probablemente quisiera, es posible de utilizar, tomando en cuenta, y tú puedes ahí barajar todo el planeta si quieres, las distintas alternativas que se han, las opciones que se han implementado en distintas partes del mundo, donde, como estamos hoy, podríamos enfrentar una nueva alternativa distinta a lo que hemos hecho, porque aparentemente no ha dado mucho resultado, pero que complementa el proceso vacunatorio. Bueno, los países que han tenido éxito en la supresión o en la disminución notoria, digamos, que han puesto el énfasis, por ejemplo, en el control de fronteras, en el aislamiento y la cuarentena de los viajeros por un tiempo, digamos, razonable y seguro de que le permita a la persona entrar al país sin síntomas y con la seguridad de que no está enfermo. Eso se ha hecho, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, Islandia, incluso Japón, y que todos ellos tienen la característica de ser isleños también, que por eso son países que eso favorece mucho. Claro, eso es. Entonces la literatura mundial reconoce eso. Otro país que ha tenido éxito es Corea del Sur, que también es prácticamente una isla, porque si bien es una península, pero está separado por una barrera militar, digamos, artificial de su vecino Corea del Norte, que también entonces hace que casi sea como una isla. Lo otro que hay que hacer es que hay que tener un buen sistema de trazabilidad. Eso no se logró en Chile, pero se puede hacer un sistema, yo creo, enfocado en los pacientes y sus contactos. Tenemos todos los días varios miles de casos y esos varios miles de casos deberíamos ser capaces de trazarlo y darles, digamos, a lo mejor con tecnologías nuevas, un cuidado y un control de que estén, digamos, aislados la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, eso es lo que a mí se me ocurre. Sí, ahora, Sergio, hagamos marcha atrás. Aquí en Chile, hace casi 8 meses, quizás un poquitito menos, pero casi 8 meses, Espacio Público hizo una presentación para que la región metropolitana y algunas otras regiones que estaban muy fuertes entraran en lo que ellos llamaron un periodo de hibernación. Que mira, es bien parecido como el cortocircuito pandémico, si tú quieres. Pero lo hizo hace 8 meses y medio atrás. Y yo me recuerdo que, mira, no sé, faltó el panadero de la esquina de mi casa, que creo que fue el único que no se rió a carcajada.
o los insultó, los gritó por los medios de comunicación. ¿Qué es esto de hibernación? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo puede ser una cosa tan mal pensada? Estamos hablando de alguna manera de una cosa bastante similar, que es un confinamiento forzoso mucho mayor, probablemente menor en tiempo, pero más intenso. Bueno, en gran medida porque no se hicieron cuando probablemente se podía haber hecho y básicamente nos mofábamos de las ideas de este tipo. Claro, es que yo creo que efectivamente la hibernación o el confinamiento o el cortocircuito son todas medidas similares en tanto que pretenden que tú no salgas de la casa bajo ningún pretexto, digamos. En Wuhan le iban a dejar la comida a la familia a la puerta de la casa, de los edificios, digamos, a ese nivel. Y eso realmente, digamos, trae un importante costo a las libertades de las personas, por una parte, y por otra parte trae este trastorno, digamos, de la economía. Pero lo más importante, Fernando, es que esto no tiene ninguna incidencia estratégica en la evolución de la epidemia. Esto lo único que hace es que posterga los pics de casos mientras dure el confinamiento, digamos. Esa es la idea original. Entonces, tampoco hay un sentido, una razón sanitaria realmente para trabajar por la supresión del virus o por la eliminación del virus. Piensa tú que, por ejemplo, para eliminar el virus de la viruela, la humanidad se tomó aproximadamente entre 20 y 30 años. Eso fue la duración, digamos, desde que en los años 60 se empezó a pensar la posibilidad de eliminarlo hasta que en los 80 se declaró libre de viruela el mundo por la OMS. Entonces, yo pienso que hay que hacer un llamado a la tranquilidad. O sea, estos son procesos, las epidemias son procesos naturales y son procesos largos. Piensa tú la epidemia del VIH-Sida en el 1984 cuando comenzó. Estaba todo el mundo aterrado, todo el mundo preocupado. Y resulta que ahí todavía están los casos de personas portadoras de VIH-Sida, pero ha mejorado mucho en estos 30 años la terapéutica, entonces no hay nadie que esté, digamos, en peligro de fallecer porque está disponible el tratamiento. Entonces, acá malamente se puede tomar un camino tan progresista, digamos, en un año y medio que llevamos de pandemia. Entonces, hay que tomarse las cosas con calma y hay que transparentar y tratar de ser muy honesto en los discursos que se están dando, porque la gente está muy nerviosa y está muy preocupada de que esto pueda ser una cosa mucho más grave de lo que realmente puede ser. Entonces, confiar en que la vacunación está andando bien en Chile, ya se tendrán que llegar los resultados, y si se quiere hacer esta medida de confinamiento, tiene que ser con ese sentido, con el de postergar los pics y postergar el número de casos, pero tampoco va a ser una medida que te va a solucionar la pandemia. O sea, una vez que tú desconfinas, vuelven a aparecer los casos. Esa es la realidad, digamos, para que la gente no se haga falsas expectativas al respecto. Sí, ahora, hay una característica de esta pandemia, Sergio, que es diametralmente distinta a muchas otras de las que tú has nombrado y otras que podríamos nombrar, digamos, como el SIDA y otras, digamos. Y es que básicamente aquí tú puedes ser potencialmente culpable de contagiar a otros porque respiras. Porque ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, de que el canal de contagio era básicamente el aire. Por lo tanto, es una de las esencias mismas del ser humano, que es el juntarse, el congregarse, el ser un ser social, lo que eventualmente conspira contra su propia salud. Y por lo tanto, me imagino que tienen que haber, o debieran haber, ideas que respondan a ese efecto, digamos. Claro, exactamente, y por eso que la gente está tan asustada, y el llamado que se hace, digamos, en todos los estudios que se han hecho es que la gente siga respetando su distancia social, siga ocupando sus mascarillas para evitar el intercambio de gotitas de saliva, digamos, mientras uno habla, y que se mantengan, digamos, lo más aislados posible los unos de los otros. Pero como te digo, eso
en la medida, digamos, de que haya un sistema también social que aquí en Chile empezó a funcionar hace poco, hace un par de semanas que tenemos estos IFE renovados y estos bonos, digamos, por familia que van a permitirle a la gente descansar un poco más. Pero todas estas medidas generalmente para que tengan éxito se tienen que tomar al principio de la pandemia y con una claridad estratégica y conceptual que haga que, digamos, haya una planificación en la toma de decisiones. Y la verdad que uno muchas veces se queda con la idea de que las autoridades del gobierno van reaccionando en relación a lo que los actores le van diciendo en el matinal. Entonces, así no se puede, es muy riesgoso. Sí, ahora, ¿cuál fue la forma de enfrentar el resultado de este lockdown, como tú lo llamaste, así controlado en Gran Bretaña? ¿Qué hicieron ellos después? ¿Lo han seguido manteniendo esas cerrazones muy temporales, muy acotadas y por poco tiempo? Bueno, esta propuesta, Gran Bretaña eligió un modelo más liberal, digamos. Ellos clasifican los países en 4 categorías: países muy estrictos con la estrategia, países que ponen barreras, digamos, estrictas pero más flexibles que los primeros, países como Chile, que es el tercer grupo, donde son medidas flexibles y cuarentenas, digamos, o lockdowns así variables, igual que Gran Bretaña, y finalmente países que prácticamente no hacen nada, como son Brasil, Suecia e incluso Estados Unidos en algún minuto con la administración Trump. Entonces, ha sido muy similar, digamos, a la situación de Gran Bretaña con la chilena. Han puesto cuarentena, las han levantado, han enfatizado su trabajo sobre la vacunación. Y yo creo que ahí el factor clave fue que el ministro, el primer ministro se infectó. Y con eso él, yo creo que cambió su visión y su postura inicial, que había sido como bien liviana frente al tema. Y ahora tienen un desempeño más o menos adecuado. Bueno, toda Europa está mostrándose más o menos con cifras razonables, algunos mejores que otros. Los que mejores lo han hecho han sido los alemanes. En España y en Italia se piensa que se está estabilizando también a partir de un efecto de protección de rebaño. Hay muchos países que están ya como saliendo adelante, digamos, retomando también la apertura de fronteras. Es decir, hay una sensación en Europa de que se está llegando a una situación endémica, que quiere decir que el bicho está metido en la población y va a estar metido por un buen tiempo más. Por eso yo ponía los ejemplos de la viruela y el VIH-Sida. O sea, ojalá que pudiéramos eliminarlo tan rápido como sea posible, pero hay que prepararse para unos lustros o décadas de convivencia con el bicho. Ahora, por último, Sergio, se está discutiendo ahora esta idea del colegio médico. Me imagino que el Ministerio de Salud tiene también, y de hecho lo ha desplegado, el plan paso a paso y lo ha modificado aquí y allá. ¿Cómo, a tu juicio, tú tuviste probablemente varias veces que planificar estratégicamente formas de enfrentar determinadas cosas cuando estuviste en la posta central? ¿Cómo es la mejor manera para que se pueda llegar a algún grado de consenso en términos de experticia sobre lo que hay que hacer y no haya básicamente una suerte de medida que se toma y hay una contra muy fuerte al respecto que hace que, entre otras cosas, la gente cuando mira que hay discrepancia en la medida que se toma, bueno, escoge aquel comportamiento que le gusta más nomás. Y probablemente tenemos desórdenes o conglomeraciones tal cual como lo hemos visto. Sí, yo creo que tal cual, yo creo que hay que sincerar que las cuarentenas no han resultado. Yo creo que como población también tenemos que ser honestos y decir que nosotros no hemos cumplido con las restricciones que se nos ha pedido. Eso es lo primero que yo diría. En segundo lugar, hay que también unificar los conceptos, digamos. Aquí cada persona sale hablando lo que cree y estamos como en un reino de mucha desconfianza y la verdad que yo siento que hace falta que la autoridad central, ministerial, tome las riendas de las definiciones, digamos, que hay que hacer. Y como digo, tener claro que las cuarentenas son
solamente para los enfermos y para sus contactos y hacerlo bien. O sea, si se va a elegir hacer una estrategia, tratar de acotarla y hacerla bien hasta el final. Si va a ser la cuarentena y aislamiento de casos y contactos, bueno, que sea eso. Si va a ser el lockdown, hacer una buena explicación didáctica en los medios de comunicación y decirle, señora, señor, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar encerrados durante 14 días, no podemos salir ni entrar, no se preocupe, le vamos a ir a dejar su comida, que sea, digamos, una cosa que realmente funcione, porque realmente da risa, uno ahora está en cuarentena y sale aquí a la esquina, a la avenida y está lleno de autos. En tercer lugar, yo creo que hay que llamar la atención también sobre el tema del toque de queda, porque estamos con toque de queda hace como un año y no tiene ninguna justificación sanitaria real. Entonces ahí también es un caldo eso para que uno empiece a pensar que estas medidas, digamos, sanitarias tienen su qué también, tienen algo de control político, de control normativo que va más allá de las necesidades de restringir las libertades de las personas. Entonces eso también a mucha gente la pone nerviosa. Entonces yo creo que básicamente lo que hay que hacer hay que transparentar, hay que sincerar, hay que ver qué es lo que funcionó en Chile y eso hacerlo y hacerlo bien. Por ejemplo, la campaña de vacunación. Y lo que no se hizo bien, bueno, también sincerarlo y no vamos a ahorcar a los restaurantes, a los hoteles y al turismo, porque resulta que los demás no hemos sido capaces de hacerlo. Y a lo mejor no hemos sido capaces no porque no queramos, sino porque hay pobreza, hay hacinamiento. Yo pienso que hay 140.000 inmigrantes haitianos que están viviendo en habitaciones de 7 por 3 metros. ¿Cómo tú les vas a decir a esas personas, sabes qué, quédate en casa 3 semanas? ¿Cómo tú les vas a dar soluciones, digamos, a la problemática que ahí se arma? Entonces yo por eso digo, una cosa es Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Y otra cosa es Chile, que es un país que está recién, digamos, dando sus primeros pasos dentro del desarrollo, por decirlo así, que es un desarrollo bien a la chilena, bien así con pobreza oculta, y por lo tanto hay que arrojar luz sobre esa situación y permitir que se vea que no está funcionando y que tiene que funcionar de una manera sincera, digamos, honesta, transparente. Bueno, Sergio, te agradecemos esta participación aquí en Última Mirada y vamos a seguir viendo distintas opiniones probablemente la próxima semana si es que no se han implementado algunas medidas sobre qué se está conversando en la mesa de los expertos, porque yo creo que la gente tiene todo el derecho a conocer no solamente la instrucción, sino que también las lógicas de la instrucción y qué otras alternativas había para tomar aquella que definitivamente se va a tomar. Muchas gracias, Sergio, de nuevo. Gracias, buenas noches. Chao. Volvemos en un ratito.